8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos, avanzamos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora con Angie Toapanta. Ella es coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. ¿Cómo está, Angie? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En nuestro país, las mujeres enfrentamos una doble trampa en el mercado laboral. Un gran sector de mujeres gana menos y está más precarizada. Esta situación provoca que tengan menos espacio para ahorrar, no solo para metas financieras a corto y mediano plazo, sino también para pagar deudas, comprarse una vivienda y, lo que es peor, para acceder a un plan de jubilación o a la jubilación como tal. Y esto también se refleja en los niveles de desempleo que afectan más en estos últimos tiempos pandémicos a las mujeres, y una precarización laboral también muy fuerte. ¿Qué decir de estas cifras que ustedes también han podido analizar? Angie, buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días con todas las oyentes, especialmente de Radio Pichincha. Efectivamente, lo que ustedes han mencionado como introducción es real. Según las últimas estadísticas del INEC, publicadas en enero del año 2022, las mujeres tenemos una tasa de desempleo incluso más alta que los hombres, pero también llama la atención que la brecha salarial se mantiene. Actualmente tenemos alrededor de $60 de diferencia. 8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos. Estamos conversando con Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Ella hablaba sobre las cifras de desempleo que se han presentado por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y que revelan una realidad en nuestro país, que las mujeres han perdido más plazas de trabajo frente a los hombres y que su situación laboral es más precarizada, su condición laboral también. Eso es lo que nos estaba diciendo Angie Toapanta, ella vocera o coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Solo 3 de cada 10 ecuatorianas toman las decisiones financieras diarias en el hogar. Ecuador es el país de la región con la brecha más grande con respecto a la autonomía financiera de las mujeres dentro de la familia. Según un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina, esto se debe a los roles de género impuestos en los hogares, menor participación femenina en el mercado laboral y, en consecuencia, menos ingresos, así como la percepción del ingreso de las mujeres como complemento y no como la principal fuente. Estamos nuevamente ya con nuestra invitada. Perdimos momentáneamente la conexión, Angie, la escuchamos nuevamente. Gracias. Sí, mil disculpas, al parecer hubo un corte. Bueno, yo comentaba que evidentemente existe una brecha salarial y las mujeres en mayoría estamos en el desempleo. Sin embargo, también quería hacer notar que la estadística del INEC únicamente se está refiriendo a las mujeres con empleos adecuados y a las mujeres que de alguna manera tienen registrado este trabajo, en contraste con más del 53.1% de la población que se encuentra en condición de informalidad. Es decir, que iniciamos este año con un alto índice de informalidad que incluso supera cualquier tipo de empleo con alguna garantía mínima. Esto desde luego que llama la atención, pero sobre todo también llama la atención que el INDEC no nos muestre de esta tasa global de informalidad cuántas. 8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 minutos. Tuvimos un nuevo inconveniente técnico con la conexión o con la llamada de Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Actualmente una ecuatoriana con empleo en promedio gana $497.4, mientras que un ecuatoriano recibe $582.07. Además, el 70% de más de 1 millón de empleos no remunerados son cubiertos por las mujeres. Esta mala situación laboral hace que solo el 33% de las mujeres puedan ahorrar frente al 44% de los hombres. La brecha también en inclusión financiera se puede visibilizar en el hecho de que el 42% de las ecuatorianas tienen todo o parte de sus ahorros en una cuenta bancaria o de cooperativa, mientras que el porcentaje supera el 54% en el caso de los hombres. A esto se suma que el 41% de las ecuatorianas tienen metas financieras como comprar una casa, pagar estudios, entre otros, frente a más del 45% de los ecuatorianos. El acceso a un plan de jubilación es otro problema estructural de la economía ecuatoriana. El 42% de los hombres con empleo formal tiene un plan de jubilación asegurado por su empleador, pero el porcentaje se reduce apenas al 25% en el caso de las mujeres. Es otra de las aristas de este problema en el ámbito económico que enfrentamos las mujeres. Estamos nuevamente con Angie, le escuchamos, esperamos que mejores condiciones. Angie, adelante por favor. Muchas gracias, Licenia. Sí, efectivamente lo que tú mencionas respecto a las cifras del empleo adecuado
son los datos que nos muestra el INEC. Sin embargo, yo sí quisiera hacer también una crítica a cómo se toma este índice de empleo adecuado. Según el INEC, es considerado un empleo adecuado cuando tú tienes un ingreso que mínimo sea de un salario básico. Ahora, la pregunta es, ¿ese ingreso puede asegurarte una vida digna para ti y para tu familia? Creo que la respuesta también está conectada con lo que mencionaron ustedes sobre el costo actual de la canasta básica, ¿no? Que no es casi ni la tercera parte de lo que corresponde al costo de la canasta básica. Por otro lado, también el empleo adecuado se mide en función de las horas trabajadas, sin importar si sea una jornada mínima o una jornada mayor. Es decir, que cuando el INEC nos habla de empleo adecuado, no se está refiriendo a condiciones dignas de trabajo, sino a ingresos mínimos en realidad. Y es por eso que es importante también tener claro que las cifras del INEC no nos muestran la calidad del empleo, sino únicamente cuántas personas se encuentran trabajando al menos con un salario mínimo. Y de eso llama muchísimo la atención que las mujeres tengamos una tasa de participación de apenas el 25% en un ingreso mínimo. Ahora ni se diga respecto de horas trabajadas. Yo creo que también es importante señalar que esta falta de acceso al empleo pleno de las mujeres es estructural, o sea, viene de un problema estructural en el marco de un sistema capitalista y patriarcal, que en primer lugar nos había negado el ejercicio de derechos civiles y políticos y por supuesto también el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. Había escuchado un poco la intervención de Geraldina y también tenemos claro que la violencia estructural también afecta a las mujeres y desde luego esto también afecta la calidad de vida y los ingresos económicos que nosotras podamos tener, sean un trabajo en relación de dependencia o no sean un trabajo en relación de dependencia. También es importante señalar que muchas de las mujeres no estamos visibilizadas actualmente en las estadísticas del INEC. Solo para tomar un ejemplo, la última vez que se emitió un atlas de género fue en el año 2018, es decir, hace 4 años. La última vez que se emitió un atlas de género y este atlas nos reveló algo realmente impactante y es que las mujeres, si bien somos mayoría en la población ecuatoriana, también somos quienes más estamos accediendo a la educación pública en este momento y de eso hay un porcentaje muy grande que accede a la educación superior, pero esto desde luego no se ve reflejado en el acceso al trabajo digno. Es decir, ahí hay como una brecha entre quienes se gradúan, logran graduarse del sistema universitario y quienes pueden acceder a un empleo digno. Las causas para que esto se dé, yo creo principalmente la discriminación de las que somos sujetos por el solo hecho de poder gestar, por ejemplo. A muchos nos ha pasado que cuando accedemos a una entrevista de trabajo, lo primero que se nos pregunta es, ¿tienes hijos? Si tienes hijos, ¿cuántos tienes? Y si tienes hijos, ¿tienes alguien que te ayude a cuidar a tus hijos? O también hemos sido discriminadas por el hecho de estar en una edad reproductiva y la sola capacidad de que en algún momento podamos gestar. Hay preguntas muy variadas como ¿el planeas casarte o estás casada? O también hay empresas y empleadores que incluso solicitan pruebas de embarazo para poder ingresar a un lugar de trabajo. Es decir, que existen un montón de factores que realmente están dificultando nuestro ingreso en empleo digno y yo creo que en ese contexto tampoco hay políticas públicas reales que faciliten el acceso al trabajo digno. Angie, en cuanto a la capacidad, lo que usted dice es absolutamente cierto. Una mujer en etapa fértil en algunos lugares de trabajo le preguntan, no se va a embarazar al menos no en los próximos 3 años. Para darle un puesto de trabajo, pero retomando el tema económico, ¿qué le impide a la mujer, más allá de estos factores que usted ha mencionado, el hecho de poder ahorrar, de poder cumplir metas tan básicas como tener una casa o un plan de jubilación? Es esta brecha que hay en cuanto al salario frente a los hombres, en cuanto al acceso al empleo, ¿cómo explicarlo? Sí, evidentemente la capacidad de ahorrar dentro de un sistema capitalista es importante porque finalmente el ingreso nos permite ejercer otros derechos, ¿no? O sea, piensen en que si yo tengo un salario, con eso me alimento, con eso me educo, con eso por último tomo un descanso, tomo unas vacaciones, pero en ese contexto el salario es extremadamente importante para acceder a condiciones materiales de vida y por eso no hay que desconocerlo. Ahora, que las mujeres no podamos ahorrar o no podamos tener
tener acceso a un crédito, suponte hipotecario, a un crédito quirografario, responde mucho también a que no tenemos acceso a condiciones de empleo digno. La mayoría de mujeres trabajan en la informalidad, es decir, no tienen un contrato de trabajo, y si no tienen un contrato de trabajo tampoco están afiliadas al IES, y si no están afiliadas al IES hay menos posibilidades de que puedan acceder a un crédito bancario. Lo mismo sucede con las mujeres que se encuentran en la informalidad, ya que de alguna manera, en la mayoría de los casos, en realidad no son ellas quienes manejan el ingreso, sino que siempre hay otra persona, que casi siempre es un hombre, el jefe de hogar, como suele decirse, quien maneja todo el ingreso familiar que se obtiene del trabajo autónomo o del trabajo informal. Y esto es preocupante porque quiere decir que incluso ahora que las mujeres tenemos quizá un grado más alto, pero que aún sigue siendo criticable, de acceso al empleo digno, seguimos sin tener la posibilidad de poder manejar nuestro propio ingreso, de poder decidir sobre nuestra vida, y como ya lo habíamos escuchado antes, incluso nos siguen limitando la posibilidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Es decir, que todavía falta mucho camino por recorrer en este sentido. Y yo quisiera tal vez conectar esto con una de las propuestas normativas que me parece interesante, que va encaminada a mayores derechos de las mujeres, y es que el Frente Unitario de Trabajadores propuso una reforma normativa en la que se mencionan varias cosas positivas, ¿no? Como los permisos menstruales incapacitantes. Nosotras sabemos que muchas mujeres en sus periodos menstruales tienen dolores o incluso algún tipo de enfermedad crónica que las incapacita para trabajar. Los permisos menstruales son una demanda de salud sexual y reproductiva, y también se han incluido los permisos por aborto, pero sobre todo se ha incluido una cuota trans. Una cuota para las personas trans, y que también son un sector de la población que quizá no está visibilizado porque el INEC sigue midiendo sus estadísticas en función del sexo y no del género, y mucho menos de la autopercepción o de la identidad sexogenérica, ¿no? También esta propuesta del FUT quisiera resaltarla porque incluso recoge lo que la sentencia de octubre y septiembre del año 2021 de la Corte Constitucional había determinado sobre el cuidado de las mujeres embarazadas sin periodo de lactancia. Este cuidado implica no solo la posibilidad de no ser relegadas en el espacio de trabajo, sino de tener estabilidad reforzada, y en caso de que sea necesario terminar con esta estabilidad reforzada, pues no hay, tener acceso a una indemnización adicional. Estas son cosas que, si bien no van a solucionar el problema de la división sexual del trabajo, ni en sí de la desigualdad de género a nivel estructural, sí facilitan, o al menos están orientadas a ver el sentido laboral desde una perspectiva de género. Muchísimas gracias, Angie, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Angie Topanta, que ha estado con nosotros. Muy amable, Angie, muchísimas gracias. A usted. 8 de la mañana con 54 minutos en Punto Noticias. Alexis, tenemos, como dijo Geraldine, el Día Internacional de la Mujer, nada que festejar, mucho que reclamar ante todo estos niveles de retroceso que hay en materia de género. Por supuesto que sí, por supuesto. Y esto último que nos decía nuestra última invitada, que es tan importante, ¿no? Que se sigan abriendo más espacios en el campo laboral, porque según cifras también que publicaba el INEC el año pasado, imagínate que solo 2 de cada 10 mujeres tienen un empleo adecuado en Ecuador. Entonces, estás hablando de que además las mujeres representan